Bienvenidos a este segundo video de números racionales. Aquí les habla su profesor de matemáticas Santiago Sánchez. Hoy vamos a retomar el tema de estos números, explicando un poco cuáles son las operaciones que podemos hacer con estos números racionales. En principio, estos son fundamentalmente las operaciones que vamos a realizar: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. La adición la podemos esquematizar de la siguiente forma. Fíjense, esta representación. Aquí tenemos 2 octavos a su izquierda están 2 porciones de pizza. Cada porción es 1 octavo. Y a su derecha tenemos 4 porciones de pizza. Cada porción es 1 octavo de pizza. Por lo tanto, aquí tenemos 2 octavos de pizza y le vamos a sumar con 4 octavos de pizza. Entonces, ¿cómo realizamos esta operación? Fíjense, determinamos que tenemos el mismo denominador. Cuando tenemos suma de fracciones del mismo denominador, colocamos el mismo denominador como resultado. Aquí lo vemos aquí, 8, que es el que está en común en ambas fracciones o en ambos números racionales. Además, vemos que los numeradores, lo podemos sumar. El 2 más el 4 nos daría 6. La respuesta sería 6 octavos de pizza como resultado de multiplicar estas 2 porciones o representaciones de la pizza. Esto numéricamente se puede representar de la siguiente forma: 2 octavos más 4 octavos. Vemos que evidentemente aquí se ve el 8 que está con factor común, ¿verdad? Por lo tanto, lo colocamos acá como el elemento común, el elemento común que está aquí, que es el 8. Lo escribimos en el denominador de la operación que vamos a hacer, y luego sumamos los numeradores de ambos elementos o de ambos valores racionales. Fíjense, el 2 más el 4 nos daría 2 más 4, 6. Y el mismo denominador, que es 8. La respuesta es 6 octavos, como lo habíamos hecho anteriormente. Pero aquí abstrayendo lo que es la pizza. Estos son con solamente números. Ahora fíjense, ¿cómo hacemos esto cuando los números no son, el denominador no es igual? Distintos denominadores. Tal es el ejemplo de 1/3 más 2/5, donde los denominadores son diferentes. ¿Qué procedimiento hacemos? Lo siguiente: multiplicamos el numerador del primer elemento o del primer número racional con el denominador del segundo elemento. 1 por 5 me daría 5 y lo colocamos en la parte superior de la operación que estamos realizando. Luego multiplicamos el denominador del primer elemento, es decir, el 3, por el numerador del segundo elemento, dando así como una forma de X, y daría 3 por 2, 6. Luego los denominadores se multiplican, dándonos como resultado el número 15. La respuesta de esta operación sería 11 sobre 15. Luego de sumar 5 más 6, 11, y colocar el mismo denominador. Otra forma de resolver esta operación es determinar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3 y 5, dado que son números primos, es el producto de los números. Nos daría el 15. Este mínimo común múltiplo vendría a representar el denominador de resultante. Entonces lo escribimos acá en la parte de abajo o en la parte inferior. Luego este número mínimo común múltiplo lo dividimos entre el denominador, es decir, el número 3 del primer elemento, dándonos 15 entre 3, 5. Ese resultado lo multiplicamos por el numerador del primer valor. 5 por 1 nos daría como respuesta 5.
5 por 1, 5. Y luego colocamos el signo, mismo signo de sumar. Luego dividimos el 15 entre el denominador del segundo elemento o del segundo valor. Y 15 entre 5, 3 por 2, que es el numerador del segundo elemento, nos daría 6. Como respuesta, 11, 15. 11 sobre 15 es el segundo procedimiento. Para continuar, la sustracción. Tenemos este ejemplo. Si vamos a restar estos dos números racionales, 1/3 menos 2/5, el procedimiento es igual, muy similar. Fíjense, determinamos el mínimo común múltiplo, que es 15, ¿verdad? Lo colocamos acá en la parte inferior. Luego el número 15 lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 1. 15 entre 3, 5, por 1, 5. Y colocamos el mismo signo que está aquí, el signo de sustracción o de resta. Luego el 15 lo dividimos entre el número 5 y lo multiplicamos por 2. 15 entre 5, 3 por 2 nos daría 6. Ahora, la diferencia entre 5 y 6 nos daría menos 1, que viene a representar el numerador del valor resultante. Nos daría menos 1 sobre 15. El menos 1 o el 1 es de la diferencia del 5 menos 6, y el 15 es el mismo denominador que representa el mismo común múltiplo. Ahora, la multiplicación es la operación muy sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si queremos multiplicar, en este ejemplo que tenemos 1/3 por 2/5, lo que hacemos es multiplicar de manera lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, 1 por 2 es igual a 2, y 3 por 5, que como respuesta sería 15. El resultado sería 2 entre 15. Ahora, otra operación importante también es la división. Fíjense, en la división de números racionales la podemos realizar de la siguiente forma. Primero multiplicamos el numerador del primer elemento por el denominador del segundo. Nos daría 1 por 5, y ese valor lo colocamos en la parte superior del valor resultante. Es decir, 1 por 5, 5, y eso lo colocamos aquí en esta parte superior. Además, la otra operación es multiplicar el denominador del primer elemento por el numerador del segundo, es decir, 3 por 2, y esa operación, el resultado de esa operación la colocamos en el denominador de la respuesta, es decir, 3 por 2, 6. Ese 6 lo colocamos como denominador en la parte inferior. Otro procedimiento sería invertir la segunda fracción, ¿verdad? En vez de hacerlo así, podemos invertir la segunda fracción, expresarla en vez de 2 sobre 15 como 5 medio, y hacer la multiplicación lineal. Y nos daría el mismo resultado, es decir, 1 por 5, 5, y 3 por 2, 6. Invirtiendo la segunda expresión de número racional. Otra operación son la potenciación. La potenciación de números racionales se puede, recordemos que la base, esto acá representa una base, y esto el exponente. Y el exponente indica cuántas veces multiplicamos la base. De manera que un tercio a la 3 es 1/3 por 1/3 por 1/3. Además, esto también se puede representar como 1 a la 3 entre 3 a la 3. Dando como resultado 1 sobre 27, porque 1 a la 3 es 1 y 3 a la 3 es 27. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.